computadora. Ahora sí, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes y compañeros de trabajo también. Bienvenidos a la clase número 2 del módulo 5 ya, y el último módulo del año. Todos venimos a África. Sí, señores, esto en 7 semanas se acaba. ¿En 7 semanas se acaba esta cuestión? Las clases. Tome nota. A eso que usted le llama esta cuestión, nosotros le decimos clases. Bueno, clase, eso. Ya, muchas gracias, Jorge. Ya. Ajá. Los profesores tienen preparada una clase porque vamos a seguir con este tema que nos convoca, que es África, los africanos, la cultura afrodescendiente, y con esta invitación a responder a esta pregunta. Partimos de una afirmación, todos venimos de África, pero para algunos todavía una pregunta y que precisamos ir respondiendo. Entonces, tanto el profesor Roberto como la profesora Daniela, han juntado su imaginación, su creatividad y su cariño por ustedes para ofrecerles también algunos antecedentes más a propósito de esto que estamos viendo, ¿no es cierto? Así que ya les comparto, tienen la palabra Roberto y Dani para compartir, ¿ya? Ya. Voy a compartir pantalla entonces. Ya. Espero que resulte el sonido. Ojalá. Ya. ¿Se ve? ¿Se está viendo? Sí, se ve. Ya. Sí, quizás Disculpe. Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Mira, ya hacemos un intento, la verdad, para mí por lo menos, a esta altura de mi vida un poco, me ha costado un poquito embarcarme con este tema de la tecnología con esto, ¿eh? Sin embargo, siguiendo con la pregunta que menciona el módulo y lo que decía el profesor Ricardo, y la verdad, sí, una pregunta, ¿somos parte de África de alguna forma? ¿Ya? En términos de la cultura, el deporte, las danzas, mucho se habla del biotipo, que la raza negra, que el africano, que el blanco. Vamos a intentar, y esa es la invitación, a tratar un poco de involucrarnos con esto, a ver qué podemos sacar como conclusión. Y a continuación de esto, ¿cierto? Esta pequeña presentación, la profesora Daniela va a ver de la parte de la biología. Así que los invito a que sigamos esto, a ver si podemos pasar a la siguiente. Esta fue una invitación, nace de la pregunta. ¿Somos realmente parte de África? Continuamos. La primera pregunta que a mí se me ocurrió en el minuto, ¿cómo plantearlo? ¿En qué nos parecemos? ¿En qué nos parecemos? ¿En el color? ¿En los genes? ¿En los biotipos? ¿En qué nos parecemos? La verdad, no sé si podemos continuar ahí, de lo que manifiesta la muestra, que en definitiva para mí, ¿cierto?, es que somos personas. Allá, acá, en África, en Asia, Chile, en Sudamérica, somos personas. Y deberíamos tener la misma posibilidad de acceso a todas las cosas, en lo posible, de acuerdo a cómo se ve en cada lugar. Culturalmente nos parecemos, a través de la danza, los bailes, el arte, en general, porque también son países que nos pueden mostrar. En este caso, nos abocamos justamente a lo que es África. Sigamos, por favor, profesora. La otra que nos atinge, ¿no?, en el deporte también. Bueno, ustedes muy bien saben que hay montones de exponentes deportivos, ¿cierto?, que también se muestran. Y tenemos un trailer, ¿cierto?, que es muy interesante, si que le echen un vistazo y lo puedan apreciar. Ya, espero se escuche. Lo pongo entonces. Claro. Ay. ¿Se oye? Sí, ¿Se oye? Los americanos necesitan campeones para recordar de qué son capaces. Eres el mejor. El hombre más rápido de la Tierra. ¿Y tú quién eres? Soy Jesse Owens. Tienes talento. Y eso me hace desconfiar. Pero sabes correr. Y saltar, desde luego. Lo que importa es si sabes ganar. A ver cómo lo haces. ¡Ya! ¿Algún problema, entrenador? Oh, no. ¿Lo hago otra vez? Sí. Jesse Owens, nuevo récord mundial. ¿Quieres una medalla de oro? Claro.
¿Y ganarla en Berlín? Señor Owens, ¿cómo puede competir en Alemania cuando hay tanta discriminación en nuestro país? ¡Wow, negritos! ¿A dónde creéis que vais? Pues a las duchas. No hasta que acabemos nosotros. Jesse, tienes la oportunidad de romper una lanza por nosotros. Bajo el régimen de Hitler, no debemos ir a esos Juegos Olímpicos para mostrar solidaridad con los oprimidos de Alemania. Puedes entrar en la historia y vas a desentenderte. Hay gente que me toma como ejemplo. ¡Eso no me importa una mierda! ¿Por qué eres blanco, Larry? Por eso no te importa. La gente cuenta contigo. ¿Para que haga qué? Para que vayas a Berlín y derrotes a esos nazis. Has nacido para correr. No escuches a nadie. En la pista no hay blancos ni negros, solo rápidos y lentos. Lo demás no importa. Ni el color, ni el dinero, ni siquiera el odio. Durante esos 10 segundos, eres totalmente libre. Ahora se está luciendo. Me gustó el trailer. Le gustó la postura, ¿cierto? Bueno, el mensaje claramente que ve ahí, ¿cierto? Es que yo me quedo con esa frase donde dice que en la pista solo interesa si eres rápido o lento. El color, ¿cierto? En este caso, para nada, pero fue en un momento crucial, ¿cierto? Donde la Alemania nazi en ese minuto, porque esto es real, esperaba, ¿cierto?, la supremacía blanca sobre los negros, y resulta que apareció este negrito y se los ganó a todos los blancos, los que Hitler pensaba que era superior. Bueno, él le indicó que justamente, más allá del color, es lo que aporta en la pista, en este caso, en el deporte, ¿cierto? Así que fue en un momento histórico, ¿cierto?, donde él tenía, como otros, las mismas posibilidades de poder participar deportivamente hablando. Dale, a ver. Por favor, profesora, ¿podemos seguir con...? Bueno, aquí hay unos datos de Jesse Owens, ¿cierto? Quien ganó los 100 metros en 10 segundos, 10.3 segundos, ¿cierto? Los 200 metros en 20.7, la longitud, ¿cierto? En metros de su zancada, parece lo que indica ahí, y también participó como récord mundial en el relevo de los... Normalmente un velocista participa en 100, 200 y en la costa del 4%, ¿cierto? Esos son récords a favor de Jesse Owens. Entonces, eso es como un dato agregado a lo que estamos tratando de presentar de chiquillos. Así que valoren ese video como una acción más deportiva, más que nada, y que efectivamente el nivel de posibilidades que tiene uno y otro en la pista se da en iguales condiciones, en ese sentido. Dale, por favor, man. La cultura, como el deporte, es universal, ¿cierto? Deberíamos tener todo acceso y conocer y participar de ellas. Reconocer e incluir todo sin barreras es un gran desafío en el mundo actual. Hoy día, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, ¿cierto?, sigue siendo un gran desafío romper esas barreras culturales, de la piel, de color, ¿cierto? Hoy día, en términos de derechos, de igualdad, y a tratar de no ser discriminados, por ejemplo, es una labor que depende de cada uno de nosotros, en el día a día, ¿ya? Ahora, si lo cultural debería ser de libre acceso, como lo digo, y el acceso al deporte, por ejemplo, en las condiciones, en la escuela, en el lugar donde tú vives, ¿cierto? Esto es de libre acceso. Nuestro biotipo no debería ser una traba para hacer el libre acceso a manifestaciones culturales y físicas. El biotipo, ¿qué será el biotipo? Una palabra que a lo mejor ustedes han escuchado, pero aparece aquí y vamos a ver de qué se trata. Mira, ahí está el biotipo. El biotipo tiene relación con cómo nos vemos, cómo somos, ¿ya? Cómo es nuestra apariencia. Hay 3 muestras, por ejemplo, dos muestras, perdón, de biotipo de hombres y mujeres, y señala que existen los ectomorfos, los mesomorfos y los endomorfos. ¿Alguna vez habían escuchado a alguien este tipo de categorización?
¿Alguien ha escuchado de un ectomorfo, un mesomorfo, endomorfo? Yo de los endomorfos. Yo había escuchado un endomorfo, excelente. ¿Alguien más? Pero que haya tenido una idea que existía este tipo de situación, por ejemplo. ¿Sabe por qué, profe? Porque Sí. conozco los endomorfos. Porque la última vez que fui al doctor, estaba muy guatón, o sea, sigo gordito, quedaba como bastoncito y me ¿Ya? dije, si tú sigues comiendo así, vas a terminar siendo un endomorfo. Y por eso los conozco. Ah, mira, buena experiencia, ¿viste? Ahí te abrió una idea para investigar por último. ¿Qué habrá querido decir? Me imagino que preguntar. Seguimos. Dale, por favor, Daniel. Bueno, aquí están las definiciones. ¿Qué significa cada biotipo? Por ejemplo, un ectomorfo es un tipo de morfología que designa a una persona esbelta, y cuya masa muscular no está muy desarrollada. ¿Ah? Y aquí hay algo bien particular, algo ahí de, parecen comer, ¿cierto? Todo lo que venga se lo comen y sin embargo no engordan. No sé si han escuchado eso de algún compañero o algún amigo, qué sé yo, que comen y comen y comen y siguen siendo flacos. No así otros, que comemos y vamos rápidamente engordando. Sigamos. Eso es un ectomorfo, ¿cierto? Un delgado. Y normalmente en la raza afro, por ejemplo, y afrodescendientes, normalmente se da que sean delgados. El mesomorfo, que tiene hombros anchos, caderas estrechas y cuerpo fuerte y musculado. Fíjense que anoté entre paréntesis los ectomorfos, que es como un rectángulo, largo así, ¿cierto? Un rectángulo así, por la parte de menor tamaño, ¿cierto? Es hacia arriba. ¿Ya? El triángulo, el mesomorfo, tiene hombros anchos, triángulo en la parte superior y después para abajo como que se enangosta, ¿ya? Que tiene hombros anchos, cadera estrecha y cuerpo fuerte y musculado. Esos son mesomorfos. Y el otro, ¿qué sería? Y el endomorfo. Fíjese claramente en la imagen incluso, este tipo de cuerpo se caracteriza por poseer un mayor almacenamiento de grasa, una ancha cintura y una estructura ósea de proporciones amplias. ¿No? Y eso ahí lo puse como, entre paréntesis, es como un cuadrado, o sea, me refiero al torso, ¿ya? Todo lo que es de la... se percaten en qué consiste estos biotipos. Ahora hay algunas preguntas acá que quisiéramos compartir con ustedes. ¿Crees que afectan las diferencias de biotipos? Sí, profesor, la voy a compartir para que la puedan contestar a través de una encuesta. Entonces les voy a mandar por el chat el acceso a la primera, ¿ya? Fantástico. Atención, Gracias, profesor. atención con eso. Estas respuestas con respecto a lo que vieron, ¿cierto? ¿Cómo crees que afectan la diferencia? Y ahí el profesor va a indicar para que participen en algunas pequeñas preguntas. Ahí va, entonces, la primera, escribo en el chat, con ese link, por favor, a responder la primera pregunta. Así que, por favor, entren en ese link que les acabo de enviar y respondan a esa primera pregunta, que es de biotipos y diferencias. Que dice, ¿con qué biotipo te identificas? ¿No es cierto? Y ahí están respondiendo. Ricardo, después para que tú muestres la respuesta, entonces dejo de compartir pantalla. Exacto, gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a esperar que respondan unos minutitos. Ya, ahí se está respondiendo la encuesta. Profe, esto es todo anónimo, ¿cierto? ¿O absolutamente aparece? no, anónimo. Por eso lo hacemos así, porque precisamente para resguardar el anonimato. Si lo preguntábamos aquí o lo preguntamos en el chat, igual se identifican. Entonces, este es un modo que nosotros descubrimos e incorporamos para responder sin tener que dar el nombre y el apellido, entonces, y de participar de la clase. Así que
Váyale nomás con confianza. Hágalo con confianza nomás. Ya, muchas gracias. De nada. Vamos a dejar un par de minutos más, ¿ya? Para Ahí responder dice a Javi este. que no le carga el link. Sí. Tienen que probar, puede que entren y salgan otra vez, pero normalmente debería cargar. Hay que tener paciencia también. Pueden entrar y salir porque ya están respondiendo, ¿cierto? Todo esto lo estamos planteando en el sentido de poder dilucidar cómo nos vemos, ¿cierto? De un poco pensar en la discriminación, por qué unos allá y otros acá tendríamos que ser diferentes, en circunstancias que somos seres humanos y tratamos de compartir culturalmente, y en este caso deportivamente, todos tenemos derecho a todo eso. Así que, y estas preguntas van a ver cómo nos vemos en el fondo y qué significa un biotipo, o sea, a qué pertenezco yo, eso me hace sentir cómodo, soy partícipe me involucro con los demás, incluyo a los demás, por lo tanto, es como me veo en el fondo, y si eso de alguna forma me hace sentir bien y partícipe. Mira qué interesante. Aquí están los resultados entonces, para que puedan ustedes mismos leerlos. Yo los puedo leer de acá, entonces, como la pregunta era ¿con qué biotipo te identificas? Nosotros nos encontramos con que hay una respuesta mayoritaria que dice que está en el lado del ectomorfo, luego están iguales, mesomorfo y ninguno. Interesante, ¿no es cierto? Claro. Y el endomorfo, al menos una respuesta. ¿Ya? Entonces, para que puedan ir como comparando ahí, que no hay tanta diferencia entre uno y otro, ¿no es cierto? Sí. Es decir, entre identificarse con un tipo, con un biotipo, y no identificarse con ninguno, no hay mucha... ¿cierto? No hay mucha diferencia. Y, claro, podríamos también quizás hablar, ¿por qué creen ustedes, preguntarle así como rápidamente, por qué solo una persona se identifica con el endomorfo? Para inventar una respuesta rápida, así. La pueden poner en el chat también. ¿Sí? Es lo que vimos con respecto a esa pregunta, ¿no es cierto? Es solamente con qué biotipo te identificas, ¿sí? Okay. Dejo de compartir entonces para que puedan seguir y podemos poner la otra, ¿no es cierto? Vamos a pasar, voy a mandar otra encuesta también en el mismo formato que va a hablar de límites y biotipos. ¿Ya? Entonces le envío inmediatamente el acceso a través del chat. Ahí está, la siguiente, por favor, que va a hablar de límites y biotipos, para que puedan empezar a responder. Eso, ya están empezando a responder. Muchas gracias. Buena. Son aplicadísimos. Está bien. Allá me preguntaba si efectivamente, por ejemplo, nosotros de acá nos estamos viendo
estamos viendo África, tenemos algo que ver con África, y a lo mejor allá en África en este mismo minuto hay un mismo grupo de estudiantes que está con sus profesores diciendo, oye, tenemos alguna algo de América que haya influido en nuestra cultura. Bueno, Porque uno lo ve como lejano en realidad, ¿eh? Como que son ellos y nosotros, ¿no? En circunstancias de que podemos estar ubicados geográficamente en distintos lugares, pero nos separa el clima, la geografía, pero somos personas igual, somos seres humanos con muchas inquietudes. ¿Cómo va esa encuesta? ¿Cómo va esa encuesta? Vamos a ver. Vamos a proyectar inmediatamente entonces qué pasaba con los límites biotipos. ¿Cierto? Vamos a volver a hacer la proyección. Parto otra vez para que la podamos ver, ¿no es cierto? Frente a la pregunta, ¿el biotipo nos limita en nuestro quehacer diario? Eran solamente 3 posibilidades, sí, no y a veces. Y ustedes ven ahí, ¿no es cierto? ¿Alcanzan a ver la respuesta? Sí, Que bien, ¿eh? sí, ¿no es cierto? Una persona, 2 contestan que no, y nuevamente la mayoría vuelve a poner el a veces, ¿no es cierto? Que el a veces no es ni un sí ni un no, pero le pone tiempo, ¿no es cierto? Es decir, en algunas ocasiones puede que sea una limitante, y lo interesante es saber, y podrían preguntar para saber si alguien quiere responder en el chat, ¿en qué ocasiones puede ser este a veces? Puede haber este límite, puede haber esta limitación, entre comillas. Ok, dejo de compartir entonces. Ya. Súper bien. Y me parece que podríamos tener la última encuesta. ¿Alcanzamos para que...? Sí, no sé, díganme ustedes, ¿cómo estamos de tiempo? ¿La hacemos? Un par de minutos más para que podamos acceder a la media ya, para que pueda acceder la Dani después, porque me faltan igual un par de... Pero démosle la última, vamos. Perfecto. Entonces, ponemos... Nuevamente vamos al chat. Intentamos responder a esa encuesta que ya nos va a pedir responder a solo una pregunta. Vamos a ver si resulta. ¿Deberían existir todas las posibilidades de acceso más allá de diferencias físicas y culturales? ¿No es cierto? Y ahí empiezan a aparecer las respuestas. Pues vamos a compartir en tiempo real, ya, para ver cómo van creciendo esta respuesta. ¿Sí? Ahí está. Ustedes pueden ir viendo cómo se van agregando, ¿no es cierto? La gracia de esto, se fijan que cuando hay una respuesta igual a la otra, la palabra se va agrandando. Buena. Se va inflando y se van poniendo de distintos modos. Buena. Entonces no es que sea un solo sí. Claro. Es lo que predomina la respuesta. Entonces hasta el momento tenemos sí, por supuesto, ¿no es cierto? Un sí, obviamente que sí, un puede ser, ¿no es cierto? Es interesante de mirar y que son respuestas como potentes en el fondo, ¿no es cierto? Ya, muy bien, sí, ahí apareció otro diferenciador. Sí, para el aprendizaje. Excelente, ¿no es cierto? Bien, en realidad el acceso era todo ese orden de cosas, ¿no? Pero pensando en esa última del aprendizaje me parece súper bien.
No, paralelamente no se puede ir avanzando con otras y después entregar un poco el resultado para No, porque ya estamos. Estamos listos. Ya Sí, estamos, ya. entonces Vale. dejo de compartir nuevamente y ahí están los resultados para que queden ustedes ahora Fantástico. otra vez con la clase. Dani. Voy, Dale, ahí dale, Dani, vamos. voy. Y aquí Vale. estaban las preguntas. O Ahí más o están las menos, preguntas. Sí. Esas eran las preguntas que habíamos tenido ahí en la encuesta que estaba realizando el profesor Ricardo. Agradecido, Ricardo, por la presentación esa que hiciste de la encuesta, fantástica. Ayuda mucho visualmente. Sigamos, Dani. ya. Aquí, mitos o realidades. Seguramente me han escuchado ustedes que los negros aquí, los blancos allá. ¿Por qué los de piel negra corren más rápido y los de piel blanca nadan mejor? ¿A qué se debe? ¿Tiene alguna explicación lógica, científica, algún estudio? Avancemos. Hay un par de consideraciones que pueden ayudar un poco a dilucidar, que son estudios, ¿ya? Fíjense que hay un estudio, para no repetir la primera pregunta, dice que es el realizado, que es el centro de gravedad. Uno dice centro de gravedad, ¿qué tiene que ver con nosotros, con el cuerpo, qué sé yo? Tiene relación muchas cosas, la postura, hay personas que se inclinan un poco, la fuerza de gravedad, que hace que las personas se encorven un poco, pero ese es otro tema. Y ese estudio lo realizó y fue publicado en la Universidad de Duke, y publicado en una revista internacional, ¿cierto?, que señala ahí en la diapositiva, en el PowerPoint. Dale, Daniel, por favor. Sí. ¿Cómo se explica? En el caso de los atletas de la raza negra, dice, sus extremidades son más largas en comparación con los deportistas de raza blanca, de su misma altura y su centro de gravedad. Debido a la arquitectura del cuerpo humano, suele estar algo más elevado el centro de gravedad. ¿A quién se refiere al estar más elevado? ¿Ya? Fíjense, hay un estudio que dice que el ombligo, que es el centro del cuerpo, ¿cierto?, está ubicado 3 centímetros más arriba en los que son de afros, son raza digamos, africana, o afrodescendiente, ¿ya? Y eso hace que el centro de gravedad cambie. Al subir el centro de gravedad 3 centímetros, el tronco se acorta, pero se alargan las piernas. Son de piernas más largas, por lo tanto, ¿cierto?, en términos de velocistas, en términos de maratónicos, bueno, hay que agregar otro dato, hay diferencias en ese sentido. Dani, por favor. Después dice, por otro lado, piernas más cortas. Un torso largo y ancho tiene la gran ventaja de generar una ola de mayores dimensiones a la piscina, o sea, la superficie de contacto en el agua, en el caso de Michael Phelps, el nadador campeón olímpico y mundial, ¿cierto? Miren, el cuerpo que tiene ancho, ¿cierto?, espaldudo, ¿ya? Por lo tanto, es más grande el torso, la parte de arriba de la cintura, en un blanco, digamos así, por mantener una diferencia, que hace que tenga más contacto en el agua y se pueda desplazar mejor, ¿ya? Por lo tanto, eso ayuda a su rendimiento, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante que podríamos ver. Dice, en todo caso, chicos, ojo con esto, en ningún caso se habla de una raza mejor que otra, sino de capacidades físicas distintas, ¿cierto? No es que este sea mejor que el otro, en términos de desempeño, pero claramente lo dice ahí, por lo tanto, la discriminación en este sentido no correspondería. ¿Qué sigue, Dani? ¿Con esa base que termina o hay otra consideración? Ahora, ¿cómo se producen estas diferencias? Comprender que el material genético se transmite en generación, desarrollando habilidades científicas como la observación de fenómenos celulares y genéticos. Bueno, aquí ya estamos entrando un poco al otro ámbito, que es de la genética propiamente tal. Y en ese sentido, sí, creo que esa es la última que yo tenía, ¿sí? En ese sentido, la profesora Daniela, ¿cierto?, se mete de lleno en el tema de los genotipos y la genética. Gracias, chiquillos. Ojalá que de alguna forma haya aportado en algo para sus conocimientos. Gracias, Roberto. Justamente en base a lo que decía Roberto de los biotipos, que son como distintas formas del cuerpo, diferencias también que se dan de acuerdo al tipo de deporte, hay características que se ajustan mejor a un deporte que otras. Entonces, en el fondo no se puede decir, esto es mejor.
no, porque depende también del ambiente, hay muchas cosas que entran en juego. Y hay que tener cuidado ahí también el contexto, porque como veíamos en la película de Race, de El héroe del Berlín, con Sí. Owens, Jesse Owens, sí. ahí el contexto justamente era así como de que la raza aria era lo mejor ante cualquier contexto, entonces, y ahí se veían que no tenía nada que ver con eso, tenía que ver con que si eres rápido o lento en una carrera, obviamente la persona más rápida es la que va a ganar esa competencia. Ya, entonces, quiero que vean esta imagen, chicas y chicos, e imaginen que ellos son gemelos por si acaso. Pero ¿qué está pasando aquí? Porque hay un gemelo del lado izquierdo, que quizá podríamos decir que es endomorfo, y el gemelo del lado derecho es más flaquito. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué? ¿A qué creen que se deba esto? Porque son gemelos. Porque a uno le gusta hacer ejercicio y a otro le gusta comer. Ya a uno le gusta mucho más comer, muchas gracias. Es una posibilidad, ¿cierto? O sea, como su comportamiento es distinto y obviamente eso influye en cómo se van a ver. Bueno, supuestamente ellos son gemelos y tienen el mismo genotipo, entonces aquí se incluye un concepto de genética que se conoce como genotipo, y su fenotipo ya no es exactamente igual. El fenotipo, por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Lo pueden deducir que vendría siendo el fenotipo? Son gemelos, tienen el mismo genotipo, pero su fenotipo ya... ¿Cómo? ¿Perdón? La figura. La figura, como lo que se ve, eso es fenotipo. Tiene que ver con cómo se observa desde afuera ese organismo. Y eso implica la figura, pero también implica el comportamiento. El comportamiento también es parte de ese fenotipo. Es todo lo que es visible, ya incluso visible bajo un microscopio. Eso también es cómo se manifiesta sus genes. Eso es el fenotipo. El color del pelo, me imagino, ¿cierto? Por ende, el color. Color. Todo lo que se vea, se manifiesta en el fondo, hacia el exterior, es el fenotipo. Y eso está determinado por sus genes y por la interacción del gen con el ambiente, porque ellos tenían los mismos genes prácticamente, pero es el tipo de comportamiento, el tipo de vida que lleva cada uno, que hace que se vea un poco distinto, o bastante distinto. Y esto es lo mismo, en la próxima semana con la profesora Jenny van a seguir ahondando como en la parte más química de estos genes, y aquí se ve como si estos genes son afectados por cierto entorno, por ciertas características del entorno, se va a desarrollar un fenotipo u otro. Entonces el fenotipo es lo que va a ir variando, porque es lo que se ve. Más adelante, por si acaso, solo un paréntesis, el entorno, eso sí puede estar influyendo en los genes. Esto es como, más que una suma, es como una interacción. No es que estén por separado los genes por aquí y el entorno por acá, sino que es una interacción. El entorno, el tipo también de alimentación, incluso influye en los genes y puede modificar un poco estos genes. Eso también lo van a seguir viendo, pero lo que quiero que rescaten de aquí es la proteína. Del gen a la proteína. El fenotipo, o sea, nuestras características, nuestros colores de ojos, nuestro color de piel, nuestra tonicidad, todo lo que se ve, tiene que ver con las proteínas. Las proteínas que están determinadas a su vez por los genes, pero es la proteína en el fondo el fenotipo, y el genotipo está determinado principalmente por el ADN. Esta es una imagen que también refleja lo mismo. Fenotipo de un organismo depende de sus células, o sea, del fenotipo celular, y a su vez esto depende de las enzimas, y a su vez las enzimas son proteínas. Entonces, como para que se den cuenta de que lo que se ve finalmente es, en el fondo, las proteínas. Porque las proteínas determinan los colores, o sea, definen los colores, los tamaños, las formas. Estos son jaguares de América. Estos 3 son jaguares de América. Estos 4 son jaguares de América. Ustedes, una consulta. ¿Por qué creen que son un poco distintos? ¿A qué se deberán las diferencias? Va dependiendo de qué lugar sean. ¿Del lugar ustedes creen que puede depender? Perfecto, sí. Y otra pregunta. ¿Serán de la misma especie, sí o no? No. No. ¿No? No. No. ¿Por qué creen que no? ¿Por qué creen que no son de la misma especie? Por las manchitas. Por las manchas. ¿Usted siente que esas manchas la hacen completamente distinta como para ser distintas especies? Sí. ¿Cierto?
Porque Tienen distintos patrones. tienen distintas caras. Uno tiene cara de bueno y otro tiene cara de malo. También, también, por supuesto. Bueno, la cuestión es qué entendemos por Muy buena. especie. El punto es que las especies, en el sentido biológico, un significado de especie, porque hay varios significados, pero hay un significado de especie biológica, son aquellos individuos que comparten características comunes, obvio, y pueden entrecruzarse, aparearse entre sí y dejar descendencia fértil. Entonces, según esa definición, ¿ustedes siguen creyendo que son especies distintas? Individuos que comparten ciertas características, bastantes características, y que aparte se pueden cruzarse entre sí, estos individuos, y generar descendencia fértil. O sea, ¿ustedes creen, si no son de la misma especie, que no podrían cruzarse y dejar descendencia fértil? ¿Cierto? Es que hay especies que se pueden juntar. ¿Cómo? Hay especies que se pueden juntar y tener descendencia fértil, ¿no? Eso es una especie, los individuos que se pueden juntar y dejar. Pero si ustedes dijeron que no eran de la misma especie, eso quiere decir que estos animales, si los juntamos, no van a cruzarse y no van a dejar descendencia fértil. ¿Sí o no? O ahora... Son de la misma especie. Son como los gatos. Podría ser, exactamente. Son como las distintas razas de gato, de perro. Son la misma especie, porque si estos se cruzan, dejan descendencia fértil. Son de la misma especie. Solamente que esta que ustedes ven, estos cambios en colores, justamente tienen que ver con dónde viven. Ellos habitan en América, son americanas, son todas especies, perdón, son todos individuos americanos, desde Estados Unidos hacia Sudamérica están. En Estados Unidos están casi extintos porque lo han cazado demasiado, pero acá en América del Sur hay bastante. América Central y del Sur todavía siguen. O sea, no bastante, pero mucho más que en América del Norte. Y esta que es más oscura, la que es claramente distinta a la otra por el color, es la pantera, es como un jaguar pantera, algo así, pero son todas de la misma especie. Son una subpoblación, eso sí, y se cree que este color negro le da la protección contra microorganismos, contra virus. Porque han hecho estudios y que el color negro se asocia también a una mayor protección frente a virus. Entonces se cree que esta subpoblación de jaguares oscuros negros surgió porque fueron más atacados por un virus en algún momento, y quienes más sobrevivieron fueron individuos de color negro, y eso hizo de que esta subpoblación quedara en la mayoría de color negro, pero definitivamente son la misma especie. Pero van cambiando de acuerdo al ambiente, de acuerdo al lugar donde viven. Este es otro caso, pero en vegetales. Es la misma especie. Estos porotos blancos, porotos amarillos, negros, son la misma especie, solamente que son como distintos grupos, subgrupos que presentan algunas diferencias, pero son la misma especie. Y eso es parte de la variabilidad dentro de una especie. Tenemos diferencias porque es parte de nuestra variabilidad. Es esperable y es una característica adaptativa. Mientras más variabilidad haya dentro de una especie, tenemos más posibilidades de sobrevivir. Porque ¿qué pasaría? No, si esta variante negra acá, esta pantera, hubiera desaparecido, no, se extingue. Y solamente quedaran estas dos que son con pintas claras. Pero ¿qué pasaría si atacara nuevamente el virus que había atacado a la pantera negra? Atacan a estas poblaciones claras, siendo que el color negro era el que le daba esa resistencia al patógeno. ¿Qué pasaría si ahora esa pantera no hubiera estado, esta pantera oscura, y solamente estuvieran los claros y atacara ahora el mismo virus que había atacado y que había hecho resistente a las panteras negras? No sé si se entiende la pregunta. Mueren, exactamente. Entonces, esta variabilidad les da la posibilidad de sobrevivir. O sea, ahora si atacara eventualmente este virus a todos los jaguares de América, por lo menos sobrevivirían estas negras. Entonces, eso les da posibilidad de sobrevivir. La variabilidad da posibilidad de sobrevivir. Ya, ahora respecto, nos quedan pocos minutos, entonces, respecto a como la parte celular que hay detrás, esto se llama los melanocitos. Son células que tenemos en la piel. Todos tenemos melanocitos, y los melanocitos están en la base de estas capas de la piel, porque la piel tiene varias capas, y de la capa como más interna se ramifica hacia arriba
una célula que se llama melanocito y que tiene muchos melanosomas, que son como cuerpos chiquititos, como granos chiquititos por dentro de esta célula, que son aquí como estos puntos negros, que están llenos de un pigmento oscuro que se llama melanina. Y ese pigmento oscuro, la idea es que cubra o ayuda a proteger la piel contra los rayos ultravioleta. Y no somos solamente las personas que tenemos o animales que tenemos melanina, sino que también hay en bacterias. O sea, todos los seres vivos, prácticamente todos los seres vivos, hasta virus, tienen esta melanina porque le ayuda a protegerse contra los rayos ultravioleta. Y los rayos ultravioleta atacan a todo ser vivo. Entonces, ha sido una respuesta adaptativa que ha surgido hace mucho tiempo, hace millones de años en la Tierra, y nos da la protección contra los rayos ultravioleta. Y hay distintos tipos de melanina. Este es un dato. Esta es una persona que tuvo un chico que tiene un problema con la producción de melanina, un problema genético, y es albino. Entonces pierde esa capacidad de producir melanina y también lo deja desprotegido frente a un ambiente donde hay una gran radiación ultravioleta. Entonces tiene que tener más cuidado, una persona albina tiene que tener mucho más cuidado con los rayos ultravioleta. Usan siempre gafas y en general todos tenemos que protegernos, aunque uno sea moreno o morena, igual hay que protegerse, porque obvio uno está más protegido, pero eso no quiere decir que estamos 100% protegidos contra los rayos ultravioletas, pero sí estamos mucho más protegidos que alguien completamente blanco o blanco. Hay incluso una neuromelanina y una melanina dentro de nuestro cerebro que está protegiendo, se cree que protege contra la destrucción, y por ejemplo hay personas con Parkinson, hay como una cierta correlación en que hay muchas más personas blancas que tienen Parkinson que personas de color negro y que por lo tanto tienen mucho más melanina en general en todo el cuerpo. Entonces, como decíamos, implica una adaptación al ambiente, en este caso la melanina que da el color. Y esto es solamente como para que lo vean de manera superficial, no lo vamos a alcanzar a ahondar, pero tiene que ver con cómo se hereda el color. Ustedes si empiezan a buscar en internet pueden encontrar varias cosas. Yo encontré, miren, esta imagen, que es cómo se hereda el color, pero la herencia del color de la piel es mucho más compleja que esta, por si acaso. Esta solamente mostró como dos posibilidades, como que hay dos genes que determinan el color y en el fondo hay por lo menos tres. Se llama herencia poligénica, cuando un carácter está determinado por más de un gen. Es una herencia un poco más compleja. Entonces, el color, por lo general, los genes que determinan el color de piel oscura son más dominantes. Esto es lo que plantea esta tabla, pero yo encontré otra versión que dice que más que sea una más dominante que la otra, lo que pasa se da una codominancia. Se llama codominancia. Y por eso la gran variedad de colores de las personas y animales también, no es como, persona blanca, persona negra, ¿no? Hay un gran matiz de colores, hay personas morenas, no sé, hay un negro bien oscuro, negro más clarito, y así llegamos hasta una piel súper blanca, pero entonces en el fondo hay mucha variabilidad, mucha variabilidad. Y esa variabilidad hay que protegerla porque nos permite adaptarnos mejor a un ambiente. Porque el color blanco de la piel definitivamente te deja muy desprotegido frente a los rayos ultravioletas. Y este era un concepto que el profe Roberto lo había considerado, que tenía que ver con raza y etnia, porque a veces se confunde. No sé si Roberto quieres comentarlo, que aquí yo lo había corrido para el final. El micrófono. Quizás me quedo con la última frase que dice, mientras que el primero incide, el concepto de raza, en los factores biológicos, el segundo posee un carácter cultural. O sea, es una manifestación distinta, ¿cierto? La raza exclusivamente tiene que ver con los genes, ¿cierto? Y la etnia influye en otros factores. Me quedo con esa frase para no quedarte ahí, para que puedas cerrar tu presentación. Sí, gracias. Y lo otro que yo también quería agregar es que raza también es un término que a veces ya está como obsoleto, porque como veíamos, los colores, porque por lo general se daba el término de raza como asociado como a los colores y un poco a la forma. Esta es la raza blanca, esta es la raza negra, no sé. Pero si nos damos cuenta hay mucha variabilidad dentro de los colores. Colores y formas. Entonces, más que eso se usa fenotipo. Yo creo que eso es como para que vayan incorporando a su
vocabulario, el fenotipo. Y el fenotipo depende de nuestros genes y también depende de cómo estos genes interactúan con el ambiente. Y también tenemos variabilidad fenotípica, incluso un mismo genotipo, como vimos estos gemelos, un mismo genotipo puede tener varias posibilidades de acuerdo a cómo se comporte, de acuerdo a cómo sea el ambiente. Entonces, en resumen, tenemos diferencias porque es parte de la variabilidad dentro de la especie, es esperable y es una característica adaptativa. Es bueno tener variabilidad. La diferencia en los tonos de piel, hay diferentes, obvio que hay diferencias porque hay diferentes ambientes. La herencia del color de piel, por ejemplo, es una herencia poligénica. El ambiente influye en nuestras características físicas y genéticas. El fenotipo está construido por las proteínas, que la próxima semana se va a montar con la profe Jenny. ¿Y por qué ante lo diferente se genera duda e inquietud? Es como una pregunta que la dejamos como abierta. Y esta es la tarea para esta semana. Ficha 1. La idea es que seleccionen unas 2 imágenes de cuerpos distintos. Pusimos aquí una persona que ustedes crean que sea como de fenotipo más bien africano, y otra de fenotipo más bien sudamericano, pero ahí vamos a ver qué es lo que ustedes encuentran. Buscando características comunes donde describa qué tipo de biotipo creen para que apliquen los conceptos de biotipo. Observan en cada uno de estos cuerpos y qué otras características se pueden identificar. Así como que extraigan, analicen los cuerpos de estas 2 imágenes. ¿Sí? Y eso sería para la próxima semana. 2 imágenes, 2 cuerpos de un fenotipo de una persona africana, que ustedes creen que es africana, y otra sudamericana, buscando características comunes, describiendo qué biotipo creen observar, y todas las características que pueden extraer de esas imágenes. El fenotipo que puedan, biotipo y fenotipo que puedan observar. Bueno, profesora Daniela, estamos justo, hemos terminado en la hora. Súper. Así que eso, les dejamos un saludo. Si hay preguntas, si hay dudas, ya tienen nuestros correos. Recuerden la tarea número 1, que es la que acaba de presentar últimamente la profesora Daniela. Enviarla esta semana antes de iniciar la clase. Recordarles que las clases están pensadas en ustedes, que está bueno que participen. Muchas gracias por responder a las encuestas y nos vemos la próxima semana, ¿no? Súper. Muchas gracias, chiquillos. Saludos a todos. Gracias. Profe. Chao, Muchas profe. gracias. Chao.